Bueno chicos, comencemos entonces con el primer tema, que es la mecánica de los cuerpos deformables. Ustedes recordarán, en física 1 vimos un modelo que era el modelo de cuerpo rígido, ¿sí? Ese modelo de cuerpo rígido establecía que dichos cuerpos, ante la acción de fuerzas exteriores y momentos exteriores, no se deformaban, ¿sí? En términos más formales se decía que la distancia relativa entre las partículas que lo constituían permanecía invariable en el tiempo, ¿sí? Ya lo admito, Mariano. Ese era el concepto o modelo de cuerpo rígido, ¿sí? O sea, un cuerpo que al ser sometido a fuerza exterior y momentos exteriores no presentaba deformaciones. Desde luego, al ser eso un modelo, es una idealización. Eso en la realidad no ocurre. Lejos de ocurrir eso, en la realidad, los cuerpos sometidos a tales esfuerzos experimentan deformación. Y en esta clase de hoy vamos a aprender acerca del comportamiento de estos cuerpos que son deformables y que tienen una aproximación más realista, ¿sí? Para ello clasifiquemos rápidamente el tipo de esfuerzo al cual pueden estar sometidos estos cuerpos. Los esfuerzos, chicos, ¿sí?, pueden ser pertenecientes a dos grandes grupos. Uno son los esfuerzos normales y otros son los esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos normales se llaman así porque la fuerza aplicada a dicho esfuerzo actúa en dirección perpendicular a la sección o superficie de estos cuerpos. Por otro lado, los esfuerzos tangenciales son aquellos en los cuales la dirección de la fuerza actúa justamente tangencial a la superficie o sección de estos cuerpos. Dentro de los esfuerzos normales tenemos los esfuerzos de tracción y de compresión. Y dentro de los tangenciales está el de corte o cizalladura. Y también podríamos agregar uno aquí, que es el esfuerzo de torsión. En realidad el esfuerzo de torsión, lo vamos a ver más adelante, no es más que un caso de esfuerzo de corte o de cizalladura, ¿sí? Para que esto sea un poco más claro, veamos aquí en los dibujitos. Un esfuerzo de tracción o compresión, al ser un esfuerzo normal, implica, si esta es, que estoy rayando aquí, es el área considerada, entonces implica que la fuerza aplicada, es decir, la fuerza a la cual está asociada el esfuerzo, actúa con una dirección perpendicular a la misma, como se observa aquí. Esa es la característica de los esfuerzos normales y por lo tanto de los esfuerzos de tracción y de compresión. Si el esfuerzo de tracción, la fuerza va a ser saliente; si es de compresión, la fuerza va a ser entrante. Lo vamos a ver con más detalle enseguida. Por otro lado, en los esfuerzos de corte o cizalladura, si esta es el área considerada, ¿sí?, la que estoy rayando acá o achurando, entonces la fuerza estará aplicada tangencialmente a dicha área o sección. Por eso es que el esfuerzo de corte o cizalladura pertenece al grupo de los esfuerzos tangenciales. Esto va a producir, según vamos a ver, una deformación de esta manera, así como la estoy dibujando, y que ustedes la pueden ver fácilmente si agarran un libro o un cuaderno y le aplican tal esfuerzo tangencial. Van a ver que el mismo tiende como a inclinarse, por decirlo de alguna forma, y se deforma justamente así como lo estoy dibujando acá, ¿sí? Esos van a ser entonces los tipos de esfuerzos que vamos a estudiar a continuación. Entonces empecemos a desglosar cada uno de estos esfuerzos. El primero de ellos va a ser el esfuerzo de tracción y de compresión. Veamos el de tracción, en qué consiste. En el esfuerzo de tracción, chicos, nosotros vamos a tener una probeta como esta que está aquí indicada, ¿sí?, que la voy a remarcar ahora en color negro para que se la vea. Esta probeta en color negro que estoy remarcando, ¿sí?, es la probeta original, es decir, con sus dimensiones originales. Tenía una longitud L sub 0, ¿sí?, como se ve acá en el cursor, y un diámetro inicial D sub 0, como se observa acá en la línea de cota. A continuación vengo y aplico estas fuerzas en azul, ¿sí?, que son fuerzas salientes que caracterizan a los esfuerzos de tracción. Como les dije, las fuerzas son salientes en el esfuerzo de tracción. Estas fuerzas son iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario. ¿Alguien sabe por qué esas fuerzas tienen que ser opuestas? Por la tercera ley de Newton. Más que por la tercera ley de Newton, es por el hecho de que la probeta no debe acelerar. Entonces, para ello requiero que la suma de fuerzas exteriores sea cero, para que así la aceleración de este sistema, que es la probeta, sea cero y pueda realizar el ensayo en el lugar. ¿Sí? ¿Está claro, Tomás? Sí. Bien. Después vamos a analizar qué es lo que ocurre con la tercera ley de Newton. Pero recordad, y hago la aclaración, que esta F y menos F no pueden ser pares de acción y reacción según la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque están actuando sobre el mismo cuerpo. ¿Sí? Sí. Bien.
Sigamos entonces con el estudio del fenómeno de tracción. Conforme esta fuerza F y menos F actúan, el efecto se va a traducir en lo siguiente. Va a haber un incremento de la longitud de la probeta, yendo de un valor L inicial a un valor L final, y va a haber un acortamiento o disminución de su sección transversal, yendo de un valor D sub 0 a un valor D final, como se observa aquí. La probeta indicada en línea de trazo, ¿sí?, representaría el estado final de la probeta una vez que finaliza el proceso de tracción, o sea, una vez que están actuando esas dos fuerzas F y menos F y la misma se deformó. En efecto, nuestra probeta va a experimentar un cambio de longitud delta de L igual al L final menos el L inicial, que va a ser desde luego mayor que 0, porque la longitud final es mayor que la inicial. En contraste, el diámetro de nuestra probeta, ¿sí?, va a experimentar un cambio que es negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Bueno, porque el diámetro final es menor que el diámetro inicial, debido a que hubo una disminución en la sección transversal de esta probeta. En cualquier caso, y esto es pregunta que suelen hacer a veces en los múltiples choice, ¿sí?, existe un cambio de volumen distinto de 0. Y se justifica en términos del coeficiente o módulo de Poisson, que vamos a ver más adelante. Le hago esta aclaración porque ustedes están tentados a pensar, ¿sí?, que el incremento de longitud se ve exactamente compensado, ¿sí?, con la disminución en el diámetro. Entonces dicen, no hay cambio de volumen. No, sí lo hay el cambio de volumen, sí lo hay. ¿Sí? Sí ocurre el cambio de volumen. Y por lo tanto ocurre el cambio de densidad de la probeta, chicos. ¿Qué creen? No, no, ¿No? ¿Seguro que no? ¿La masa cambia cuando la estiro? no. Entonces sí, sí. La masa no cambia, No. pero sí está habiendo un cambio de volumen. Entonces ahora tengo la misma masa, pero en un volumen diferente. Entonces su densidad está modificándose. ¿Está claro? Sí. Bien. El fenómeno de compresión, que es totalmente análogo, ocurre de la siguiente manera. Tenemos de vuelta nuestra probeta original. ¿Sí? Cuando digo original, quiero decir con sus dimensiones originales, previa a que actúe sobre ella las fuerzas en azul. Acá la estoy remarcando en negro. ¿Sí? Actúa entonces una fuerza F y menos F en color azul, entrantes y como siempre normales a la superficie, porque estamos en presencia de un esfuerzo normal. El efecto va a consistir en lo siguiente. Hay una disminución de la longitud de la probeta, desde un valor L sub 0 a un valor L final, y hay un incremento de la sección transversal de la probeta a partir de un incremento en el diámetro que va desde un valor D sub 0 a un valor D final. En efecto, el delta de L ahora es negativo para la compresión y el delta de D ahora es positivo para la compresión, o sea, al revés de lo que ocurrió para el fenómeno de tracción. En cualquier caso, aquí también se presenta un cambio de volumen, ¿sí?, de manera tal que también el material va a experimentar un cambio, ¿sí?, en su densidad. Bien, tanto para tracción como para compresión, ¿sí?, para cualquiera de estos dos fenómenos se va a definir el esfuerzo, que se denota con la letra sigma, que yo la hago espantosa, pero bueno, esa es la letra sigma, como el módulo de la fuerza aplicada sobre la sección en la cual se aplica. Si volvemos aquí a nuestro dibujito, la sección sería, disculpen, vamos a marcar así, la sección sería esta así. ¿Estamos? Y el módulo de la fuerza sería esta fuerza F aplicada perpendicularmente a esa sección. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. ¿Qué tipo de magnitud es el esfuerzo? ¿Es vectorial? ¿Escalar? ¿Qué tipo de magnitud es? Escalar. Escalar, ¿por qué? No, sí, sí. Porque es el... Sí, decime, Tomás, diga nomás. Porque es el módulo sobre El área. el área. Exactamente, y las dos magnitudes son escalares. Entonces el esfuerzo es una magnitud escalar, carece de dirección, chicos. Entonces, por favor, no confundan esfuerzo con fuerza. Muchas de estas aclaraciones que yo hago, como ya les dije, los que fueron a clases presenciales mías con finales, son aclaraciones que las hago no porque yo tenga ganas de hablar, sino porque en realidad las suelen preguntar. ¿Sí? No es lo mismo esfuerzo que fuerza. Es una pregunta de múltiples choice. ¿Sí? Muy fácil, pero créanme que a veces le pifia. ¿Sí? No es lo mismo esfuerzo que fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, de manera que tiene módulo, dirección y sentido, y el esfuerzo es una magnitud escalar. Las unidades del esfuerzo en sistema internacional son el newton sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo, el pascal. ¿Sí? Esta unidad, pascal, la vamos a utilizar muchísimo en la mecánica de los fluidos.
Bueno, como les decía, este es el esfuerzo de tracción o compresión y por favor no confundirlo con el vector de fuerza. Es una magnitud escalar donde A representa el área transversal, es decir, perpendicular a la fuerza F sobre la cual justamente está aplicada la fuerza F. Y F es el módulo de dicha fuerza. Por otro lado vamos a definir, chicos, el concepto de deformación unitaria o específica longitudinal, ¿sí? Que se denota con la letra griega epsilon. Se define como el delta de L sobre L sub 0. De acuerdo a lo que vimos hace un rato, el epsilon es mayor que 0 en el proceso de tracción y menor que 0 en la compresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tracción el delta de L era mayor que 0 y en la compresión el delta de L era menor que 0. Se llama deformación unitaria o específica longitudinal. También la llaman a veces deformación longitudinal fraccional, ¿sí? O cambio fraccional de la longitud. Si le piden el cambio fraccional porcentual de la longitud, le están pidiendo este epsilon multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Desde luego, sí, al hacer el análisis dimensional, el delta de L sobre L sub 0 nos dice que el epsilon tiene que ser adimensional. No tiene unidades. ¿Sí? Análogamente se define la deformación unitaria transversal o también específica transversal o el cambio fraccional del diámetro o el cambio fraccional del radio, ¿sí? Que es delta de R sobre R sub 0 o delta de D sobre D sub 0. También es adimensional y esta deformación transversal puede ser mayor que 0 en el caso de la compresión y menor que 0 en el caso de la tracción. ¿Por qué? Porque en la tracción vimos que había un encogimiento de la sección transversal y por lo tanto una disminución del diámetro. Este delta de D en efecto era negativo. Mientras que en la compresión hay un ensanchamiento de la sección transversal y por lo tanto el delta de D este era positivo y por lo tanto el epsilon transversal es mayor que 0. Sí quiero aclararle que para materiales isótropos, ¿sí? Esto es, materiales que tienen las mismas propiedades físicas en todas las direcciones, y que tengan, por ejemplo, una sección prismática como esta que está acá, supongo que esto se llame A y esto se llame B, ¿sí? La deformación unitaria transversal se puede calcular como delta de A sobre A sub 0, y si el material es isótropo, esto es igual a ser delta de B sobre B sub 0, ¿sí? Eso en los materiales isótropos únicamente, ¿sí? O sea, si le dan una pieza con forma, con sección rectangular o cuadrada, no se asuste. La deformación transversal se puede definir como delta de A sobre A sub 0, delta de B sobre B sub 0. En los materiales isótropos esta igualdad siempre se cumple. ¿Sí, chicos? Ahora bien, algo que es muy importante conocer en la mecánica de los cuerpos deformables es el denominado ensayo de tracción-compresión. Vamos a ver, aquí yo tengo una imagen, ¿sí? Que la tomé del Sears, donde se ve tal gráfica. Esta gráfica varía de material a otro, desde luego, pero esta que tenemos aquí en pantalla es una gráfica típica de esfuerzo versus deformación para probetas metálicas. En general, y eso los chicos que ya han cursado mecánica técnica capaz que lo saben, creo que se usa un acero 620 para hacer el ensayo de tracción en este tipo para ver este tipo de curvas, perdón, ¿sí? Está normalizado el ensayo, ¿sí? Pero bueno, en cualquier caso, a nosotros no nos interesa tanto entrar en esos detalles. Esta gráfica que tenemos acá, que lo que me muestra es la relación del esfuerzo sigma al cual está sometida una probeta versus la deformación unitaria porcentual que experimenta esa probeta, ¿sí? Esta gráfica sigma versus epsilon muestra el comportamiento general que podemos esperar de una probeta metálica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En general, viene una máquina que está ahí en la Facultad de Ciencia Exacta y la gente civil la utiliza, ¿sí? Que va a agarrar una probeta y la va a someter. En verdad la máquina la somete específicamente a un esfuerzo de tracción como el que se ve acá. Entonces la máquina va midiendo la deformación de esta probeta según va modificando el esfuerzo y la máquina sola va trazando esta gráfica que se observa acá a continuación. ¿Sí? ¿Cuál es la característica general que tienen estas gráficas, chicos? Estas gráficas, voy a volver aquí a esta gráfica que está mucho más fea, hecha por mí, pero que es más detallada, ¿sí? En esta gráfica, sigma versus epsilon, que insisto, representa la deformación experimentada por la probeta
a partir del esfuerzo aplicado sobre ella, esta gráfica tiene dos grandes regiones. Una región, que la estoy acotando aquí, ¿sí?, es la región en la cual el material tiene un comportamiento elástico. Y la otra región subsiguiente es la región en la cual el material tiene un comportamiento plástico. ¿Cuál es la diferencia y característica de cada una? En la medida que el material esté operando dentro de la zona elástica, todas las deformaciones efectuadas sobre el material son perfectamente reversibles. ¿Qué significa esto? Esta línea de trazo vertical que ven acá marca la frontera entre la zona elástica y la zona plástica. Entonces, mientras el material esté operando a la izquierda de esta línea de trazo, lo que va a ocurrir es que cualquier deformación llevada a cabo, como se ve acá por estas líneas, ven acá le estoy marcando la flechita, va a poder ser reversible. Es decir, supongo que empiezo a aplicar esfuerzos crecientes sobre el material hasta que lo llevo a este punto, donde la deformación que le corresponde es esta que estoy indicando acá abajo. Al quitar la carga gradualmente, se va a observar experimentalmente que el material retorna a sus dimensiones originales volviendo por la misma curva a través de la cual se deformó. Esa es la clave y la característica de la zona elástica para esta gráfica sigma versus epsilon. ¿Sí? Desde el punto de vista energético, podemos decir que dentro de la zona elástica están operando fuerzas conservativas, o lo que es lo mismo, que tienen asociada una energía potencial. Les pregunto yo, ¿cuál es esa energía potencial? ¿Tienen idea? ¿Elástica? La elástica, desde luego es la elástica. ¿Sí? Era trivial de la pregunta. Es la energía potencial elástica. De manera tal que si el ensayo este que estábamos viendo acá, que la máquina empieza a estirar, digamos, esta probeta, dentro de la zona elástica, todo el trabajo efectuado, ¿sí?, por las fuerzas exteriores ejercidas por la máquina que estira o ensaya esta probeta, queda almacenada como energía potencial elástica dentro de la probeta. ¿Sí? Desde luego, eso en la medida que el ensayo se lleve a cabo de manera cuasi estática, esto es, muy lentamente, sin incrementar la energía cinética de ninguna de las partes de la probeta, que en definitiva es nuestro sistema en consideración. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, el trabajo hecho por el agente externo, que es la máquina, es igual al cambio o incremento de energía potencial elástica en la probeta. Eso siempre que estemos operando dentro de la zona elástica que acá viene marcada por este achurado. ¿Sí? Y siempre que desde luego el estiramiento y el ensayo sean cuasi estáticos, sin incrementar la energía cinética de la probeta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la zona plástica? Es decir, a la derecha de esta línea de trazo que estoy marcando con el cursor. En la zona plástica, ya el material no puede experimentar deformaciones reversibles. Es decir, si yo lo llevo, supongamos, el material hasta este punto de acá, en donde la deformación unitaria experimentada ya cae dentro de la zona plástica, esa deformación no es totalmente reversible. Cuando yo empiece a quitar la carga gradualmente, ya no voy a volver por el mismo camino por el cual llegué a este punto, sino que en cambio voy a volver por este camino que estoy remarcando ahora en negro. De manera tal que voy a quedar con una deformación permanente indicada por ese punto de allí. ¿Por qué digo que es una deformación permanente? Porque aun cuando el esfuerzo es cero, la deformación unitaria es distinta de cero, lo que implica que el elemento quedó con una deformación permanente o crónica. ¿Sí? Así es como se interpreta esta gráfica. Desde luego, en la zona plástica, las fuerzas que actúan ya no son conservativas y por el contrario son fuerzas disipativas. De manera tal que el sistema no me devuelve toda la energía en forma de trabajo que le aportó la máquina conforme lo iba estirando. Parte de esa energía queda retenida o almacenada en el sistema, que es la probeta, como energía interna de la misma. ¿Sí? Temas que nos vamos a competir estudiar al final de la materia. Bien, así David, es como se lee esta gráfica. Sí, pregunta. una pregunta. Yo me acuerdo que me habían tomado en mi final de marzo una pregunta de esto Sí. que relacionaba con el trabajo, pero yo te la mandé en audio, entonces no me acuerdo bien yo qué Era era. Vos me acerca de si la respondiste. expresión para el trabajo Sí, valía más allá de la zona elástica. Esa es la claro, y que vos me resolvió. dijiste que No era vale. falso Ya lo vamos a porque ver la por qué. propuesta. Enseguida lo voy a explicar. Eso lo vas a Sí, explicar lo voy a después. explicar. De una, de una. Sí, lo vamos a explicar. Bien.
Otros elementos importantes acá en la gráfica sigma versus epsilon son los siguientes. El sigma límite de proporcionalidad, el sigma de límite elástico, también suele aparecer otro sigma que es el sigma límite de fluencia, pero bueno, ese no lo dan en física 2, que no lo voy a enseñar, y el sigma de ruptura. Desde luego, como los mismos nombres lo indican, el esfuerzo límite de proporcionalidad marca el máximo esfuerzo que se puede aplicar a la probeta de manera tal que todavía siga verificando una relación de proporcionalidad con la deformación unitaria. ¿Qué significa todo esto, chicos, que estoy hablando? Veamos acá y vamos a la gráfica. Resulta que en la gráfica sigma versus epsilon, característica de los materiales metálicos, ¿sí?, hay una región en la cual existe una relación de linealidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria, que es esa que marca en naranja. ¿Sí? Obviamente, como esto es una línea recta, el hecho de que haya una relación de linealidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria, lo que me está diciendo en realidad es que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Es decir, dentro de esta línea naranja, ¿sí?, que es la zona de linealidad o de proporcionalidad, una deformación unitaria del doble implica un esfuerzo aplicado del doble. Una deformación unitaria del triple implica un esfuerzo aplicado a la probeta del triple del valor que el original. ¿Sí? Hay una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Deformar el doble de la probeta implica hacer un esfuerzo del doble. ¿Sí? Pero eso solo vale dentro de esta región de linealidad, o sea, dentro de esta recta o línea naranja que yo marqué aquí. ¿Sí? Solo allí vale eso. De allí que en nuestra gráfica tengamos perfectamente identificado el sigma límite de proporcionalidad que marca el máximo esfuerzo al cual podemos someter la probeta, para el cual todavía existe una relación de proporcionalidad o de linealidad con el esfuerzo, con la deformación unitaria y el esfuerzo al cual está sometida la probeta. ¿Sí? Esa línea viene acá denotada por el segmento azul, ¿sí?, que ahora está un poco tapado por el resto de flechitas que dibujé. Pero repito, solo dentro de esta zona de linealidad es que se verifica la relación de proporcionalidad entre el esfuerzo aplicado a la probeta y la deformación experimentada por esta última. Y solo allí yo puedo asegurar que el doble de deformación unitaria implica el doble de esfuerzo aplicado a la probeta y así sucesivamente. Más allá de esta zona de linealidad, ¿sí?, pero aún dentro de la zona elástica, viene este segmento de curva verde, que, insisto, es una curva y ya no es una línea recta. De manera tal que dentro de este segmento verde se pierde la relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria. O sea, para esta curva verde ya no es cierto que una deformación unitaria del doble implica un esfuerzo del doble. No, porque ya se perdió la relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria. ¿Sí? Pero ojo, aún a pesar de que acá ya se perdió la relación de linealidad, o la relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria, todavía seguimos estando dentro de la zona elástica. Y por lo tanto todavía sigue siendo válido que si yo llevo mi probeta a una deformación que queda todavía dentro de esta curva o segmento verde, cuando yo libere gradualmente la carga sobre ella, vamos a volver por la misma curva a través de la cual la estiramos, ¿sí?, en el caso que estemos ejecutando un proceso de tracción, y la probeta va a recuperar su forma original sin presentar ningún tipo de deformación permanente. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Sí, Gaby. Perfecto. Sí. De 10. Más allá, ¿sí?, del límite elástico, y que viene caracterizado desde luego por el esfuerzo límite elástico, que marca obviamente el máximo esfuerzo al cual yo puedo someter la probeta sin exceder la zona elástica, entramos ya en la zona plástica, donde ya las deformaciones son permanentes al retirar la carga a la cual estaba sometida la probeta. Y tenemos desde luego un punto crítico que es la ruptura de la probeta, donde allí encontramos el sigma de rotura. Algo que es importante y que suele aparecer mucho en los finales es esta nota que está recuadrada acá. El sigma límite de proporcionalidad, el sigma límite elástico y el sigma de rotura, chicos, son propiedades físicas intensivas que dependen exclusivamente del material. Eso significa que si yo tengo una probeta de acero de cierta sección y después tengo otra probeta de acero, del mismo acero, pero de diferente sección, los sigma límite de proporcionalidad, los sigma límite elástico, el sigma de rotura,
así como el módulo de Young que vamos a ver enseguida, son los mismos para las dos probetas, aun cuando los tamaños de la sección y de las longitudes sean diferentes. ¿Sí? Eso significa que sean propiedades intensivas, que el sigma límite elástico, el sigma límite de proporcionalidad, el módulo de Young, el sigma de rotura, no dependen del tamaño de la muestra. En particular, no dependen de la sección y de la longitud de la muestra. ¿Sí? Entonces, todas las probetas de un mismo material tienen los mismos sigma límite elástico, límite de proporcionalidad, sigma de rotura y módulo Young. Por eso, cuando ustedes van a un libro cualquiera de resistencia de materiales y ven, por ejemplo, las tablas de los límites de proporcionalidad, de los límites elásticos y todo eso, no se hace mención a la sección de la longitud, solamente se indica el material. Si dice acero y te dan latón y te lo dan a los valores, pero no te hacen mención a la sección de longitud. ¿Por qué? Porque todas las probetas del mismo material, aun cuando sean de sección y longitud diferentes, van a tener los mismos sigma, ¿sí? Los mismos módulos de Young, los mismos módulos de corte y los mismos módulos de volumen. ¿Sí? Algo que es importante acá aclarar es lo siguiente. Desde luego, como esta recta naranja representa obviamente una zona de linealidad, si yo tomo acá un esfuerzo 1 y acá un epsilon 1, después vengo acá y tomo por ejemplo este punto que tiene un esfuerzo 2 y acá un epsilon 2, por semejanza de triángulo se va a cumplir que sigma 1 es a epsilon 1 como sigma 2 es a epsilon 2, y esto es la pendiente de esa recta en la zona de linealidad para la gráfica sigma versus epsilon. ¿Sí? Eso es matemáticamente la expresión de lo que hablamos recién, de que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria solo dentro del límite de proporcionalidad, o sea, solo dentro de esa curva naranja. Y esta pendiente, chicos, que es la constante de proporcionalidad, es lo que se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. Y también es una propiedad intensiva que depende exclusivamente del material. Bien, explicado eso, aquí está, ¿sí? El módulo de Young es la tangente del ángulo alfa. El ángulo alfa obviamente es el ángulo formado por la recta en la zona de linealidad, y el semieje positivo horizontal es la pendiente de esa zona de linealidad. Bueno, acá está la descripción de la que hablábamos recién. Y acá viene lo importante. Esta relación de acá, si yo la despejo, lo que me está diciendo es que entonces, bueno, mira, el sigma 1 es igual a esa constante de proporcionalidad que es la pendiente por epsilon 1. O también es igual al esfuerzo 2 por esa constante de proporcionalidad que es epsilon 2. En general, lo que me está diciendo esa zona de linealidad es que se cumple que siempre que este esfuerzo pertenezca a la zona de proporcionalidad, el mismo va a ser igual al módulo de Young multiplicado por la deformación unitaria experimentada por la probeta cuando es sometida a este esfuerzo. ¿Sí? Esto, insisto, es una constante. Bien. Esa expresión matemática que aparece acá es lo que se conoce como la ley de Hooke. ¿Sí? Y la ley de Hooke, chicos, solamente vale dentro del límite de proporcionalidad. Aquí está anotado. Ley de Hooke. Solamente vale hasta el límite de proporcionalidad. Esta ley de Hooke me dice que el esfuerzo aplicado es igual al módulo de Young o módulo de elasticidad, que es una constante de proporcionalidad, multiplicada por la deformación unitaria experimentada por la probeta. En otras palabras, esta relación me está diciendo que el esfuerzo es proporcional a la deformación experimentada. En forma explícita, como el esfuerzo por definición es el módulo de la fuerza sobre el área, la ley de Hooke se puede expresar de esta manera. Módulo de F sobre área igual a E por delta de L sobre L0, donde delta de L sobre L0 es desde luego la deformación unitaria longitudinal. Bueno, aquí está anotado, E es el módulo de Young o de elasticidad. Si hacen un análisis dimensional de esto, como la deformación unitaria longitudinal era adimensional, entonces, para que esta ecuación sea homogénea desde el punto de vista dimensional, y bueno, el módulo de Young tendrá que tener las unidades de Newton sobre metro cuadrado. Bueno, como les había dicho, el módulo de Young geométricamente se identifica como la pendiente de la recta en la gráfica sigma versus epsilon, ¿sí? O sea, solo en la zona de linealidad, chicos. Solo acá, solo esta recta en color naranja que voy a remarcar aquí, solo allí. ¿Sí? Más allá de eso ya no vale, solo ahí.
Bueno, ya a esta altura a ustedes no hace falta que le enseñen a calcular pendiente, ¿sí? Pero por si las dudas, como nunca falta, si le piden que calculen el módulo de Young cuando le dan una gráfica sigma versus epsilon, toman dos puntos cualquiera, identifican los pares ordenados sigma 1, epsilon 1, ¿sí? E identifican el par ordenado sigma 2, epsilon 2. Bueno, luego vienen y por semejanza de triángulo el módulo de Young es sigma 2 menos sigma 1 sobre epsilon 2 menos epsilon 1. Esto no es más que la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Este es el ángulo alfa, formado por la recta y el semieje positivo correspondiente a las deformaciones unitarias. Y con eso estará calculado el módulo de Young, ¿sí? Simplemente eso. Bien. Algo importante de lo que hablábamos un poco recién era acerca de la energía almacenada durante la tracción y compresión, ¿sí? Como ya dijimos, cuando nosotros veníamos y sometíamos nuestra probeta a un ensayo de deformación, ¿sí? Más precisamente supongamos uno de tracción, y esta probeta se estiraba, en la medida que nosotros operemos dentro de la zona elástica, ¿sí? Que la voy a rayar de nuevo aquí, esta era la zona elástica, las fuerzas involucradas en tal deformación son fuerzas elásticas de carácter conservativo. Y siempre, chicos, que el proceso sea cuasi estático, esto es, se lleve a cabo muy lentamente sin incrementar la energía cinética de la varilla, podíamos comprobar que el trabajo hecho por el agente externo, que es la máquina que realiza el ensayo, era exactamente igual al cambio o incremento de energía potencial elástica, ¿sí? Almacenada en la probeta. Si alguien se pregunta a qué se debe esto, bueno, ustedes tienen que venir a Física 1. Nuestro sistema de partículas es la probeta, ¿sí? Que está sometida a un ensayo de tracción. Si el proceso es cuasi estático, el cambio de energía cinética del sistema es cero. Entonces tenemos que el trabajo hecho por fuerzas exteriores es igual al negativo del trabajo hecho por fuerzas internas. Pero si estamos dentro de la zona elástica, las fuerzas internas son fuerzas elásticas y tienen asociada una energía potencial elástica. El trabajo de esas fuerzas internas es el negativo del cambio de dicha energía potencial elástica y queda probada la relación de que el trabajo hecho por fuerzas exteriores es igual al cambio o incremento de la energía potencial elástica del sistema. Algo que intuitivamente lo saben, porque cuando ustedes tiran un resorte saben que esa energía está almacenada en forma elástica en el resorte, viene a partir del trabajo que han hecho ustedes para estirar el resorte, ¿sí? Es así. No hacía falta hacer ese análisis matemático, pero bueno, ahí está hecho. Ahora bien, aquí viene... ¿Esa era la que me habían hecho a mí? Sí, no? exacto. Aquí viene lo importante, que era lo que me preguntabas vos recién, Iñaki, en el final, ¿sí? Este Rafa lo logró pilotear y lo aprobó por suerte. Si nosotros consideramos que es válida la ley de Hooke, o sea, que estamos operando dentro del límite de proporcionalidad, porque solo allí es válida la ley de Hooke. La ley de Hooke solo vale hasta el límite de proporcionalidad, ¿sí? Solo hasta el límite de proporcionalidad vale la ley de Hooke, o sea, en la zona de linealidad. Entonces, bajo esta hipótesis, nosotros podemos asegurar entonces que el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación unitaria, longitudinal. Entonces, despejando de acá, podemos asegurar que solo en el marco de validez de la ley de Hooke, o sea, solo dentro de la zona de proporcionalidad, podemos asegurar que la fuerza F aplicada a la probeta es proporcional a la deformación delta DL experimentada por la probeta, ¿sí? Solo en estas condiciones. Entonces, esta expresión de proporcionalidad entre la fuerza aplicada a la probeta, ya no hablo de esfuerzo, hablo de fuerza aplicada a la probeta, y deformación experimentada por la misma, solo es aplicable en el marco de validez de la ley de Hooke, es decir, solo dentro del límite de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, por analogía con la ley de Hooke para resorte, como la fuerza elástica es proporcional a la deformación, y bueno, entonces la energía potencial elástica será un medio de K, que es la constante de proporcionalidad, por delta DL al cuadrado. Si alguien no recuerda, cuando nosotros trabajamos en un resorte, en Física 1, ¿sí? Nosotros sabíamos que la energía potencial elástica asociada al resorte era un medio de K por la deformación que experimentaba el resorte al cuadrado. Cuando hablo de la deformación, es la deformación respecto de su longitud de relajación, o sea, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Bueno, entonces, por analogía, si en vez de hablar de un resorte hablo de una probeta, ¿sí? Pero que también viene caracterizada por una fuerza elástica cuyo módulo es proporcional a la deformación experimentada por la probeta, y bueno, entonces por analogía,
la energía potencial elástica para esta probeta también será un medio de K, donde K es la constante de fuerza asociada a la probeta, por delta L al cuadrado. Ahora bien, si volvemos a nuestras ecuaciones, nos damos cuenta que la constante de fuerza para nuestra probeta es esto que está aquí, el módulo de Young por la sección sobre la longitud inicial. O sea que si yo quiero cambiar esa constante de elasticidad, debo o cambiar la sección de la probeta, o debo cambiar la longitud inicial de la probeta, o debo modificar el módulo de Young. ¿Sí? En efecto, la fuerza es proporcional a la deformación. O sea, lo que me está diciendo es que mientras operemos dentro de la zona de proporcionalidad, una deformación delta de L aplicada o mejor dicho, experimentada por la probeta, ¿sí?, está asociada a una fuerza que se relaciona linealmente con esa deformación. En efecto, como les decía, la energía potencial elástica será entonces un medio de K por delta de L al cuadrado. O sea, E por A sobre L0 por delta de L al cuadrado. Si trabajan algebraicamente, se lo dejo para ustedes a esto, pueden probar que esto es lo mismo que escribir un medio de F por delta de L. Donde F, chicos, es la fuerza aplicada a la probeta para deformarla una cantidad delta de L. O sea, para mantenerla deformada una cantidad delta de L. O sea, este F será el esfuerzo, si venimos acá a la gráfica, miren. Ese F, por ejemplo, venimos aquí, tenemos el sigma S. Bueno, ese F es el que aparece en la definición de esfuerzo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Para producirle una deformación delta de L sobre L0. ¿Sí? Esta es esa F que aparece en esa ecuación y este es el delta de L que aparece en esa ecuación. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien. Sí. Esto es entonces la energía potencial almacenada cuando la probeta se deforma una cantidad delta de L. ¿Sí? Simplemente eso. Si inicialmente la probeta no estaba deformada, entonces el trabajo hecho por el agente exterior, y aquí viene lo que te preguntaba Naboña aquí, el trabajo hecho por el agente exterior es igual a un medio de F por delta de L, o lo que es lo mismo, un medio de E por A sobre L0 por delta L al cuadrado. Ese es el trabajo realizado por un agente externo para producir una deformación delta de L de manera cuasi estática, esto es muy lentamente y en equilibrio. Si por el contrario... ¿Qué diferencia hay con lo de antes? Ya te voy a mostrar ahora. Si inicialmente la probeta tenía una deformación delta de L1, o sea, ya la probeta tenía una deformación previa con la que se ve acá, por ejemplo, esta era la longitud inicial de la probeta, ¿sí? Y ya venía alguien y la había deformado previamente esta cantidad delta de L1. Bueno, yo ahora le quiero dar una deformación adicional, que es esta partecita así, y que en su total es delta de L2. Bueno, en ese caso, el trabajo hecho por un agente externo es delta de U, como vimos recién, y es igual a un medio de F2 por delta L2 menos un medio de F1 por delta de L1. Donde este trabajo es justamente el trabajo realizado por el agente externo para deformar la probeta desde una deformación inicial delta de L1 a otra final delta de L2. ¿Cuál es la diferencia? Esto que está aquí es la energía potencial almacenada en el sistema. Mientras que estas expresiones que están acá simplemente me indican el trabajo que tuvo que hacer el agente externo para que en la probeta se almacene esa energía potencial. O lo que es lo mismo, para deformar la probeta en esa cantidad. Y lo que a vos te preguntaba, niña, aquí era sobre la validez de estas ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones solamente son válidas hasta el límite de proporcionalidad. Más allá del límite de proporcionalidad, aun cuando estemos dentro de la zona elástica y las fuerzas sigan siendo conservativas y todo lo que ustedes quieran, estas ecuaciones ya no son válidas. Entonces, estas expresiones para trabajo, ya ahora lo explico, estas ecuaciones para trabajo solamente son válidas hasta el límite de proporcionalidad. ¿A qué se debe esto? Que la hipótesis de partida era que se verificaba la ley de Hooke. Si vos te vas más allá del límite de proporcionalidad, ya no es verdad que la fuerza se relaciona linealmente con la deformación experimentada por la varilla o por la probeta. Y por lo tanto ya no es válida esta analogía de energía, y por lo tanto ya no puedo decir que el trabajo hecho por la fuerza exterior es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entendido. Bien. Esa es la razón por la cual esas ecuaciones de trabajo no la pueden utilizar o emplear, ¿sí?, más allá del límite de proporcionalidad. ¿Tiene alguna duda, chicos, antes que pasemos al próximo esfuerzo? No. Bueno. No. Bien.
aprovecho para decirle, mientras tomo agua, que aprovechen y vean si hay consultas en forma virtual, ¿sí? Y hagan consultas también pertinentes a los profesores, ¿sí? Porque cuando ustedes van así con buena onda, preguntar a los profesores, no que lleven el preguntero del pinchado, van con buena onda, digamos, preguntarles, hacerles consulta. Como por ejemplo yo te decía a Iñaki, voy a decirle, mirá, a mí me han tomado esta pregunta en el final del año pasado y la verdad que no sé cómo contestarla. Los profesores no van a tener ningún inconveniente en guiarlo y orientarlo en cómo resolverlo, ¿sí? Lo que a ellos no les gusta es que ustedes le caigan con 200 preguntas y le digan, profe, esto es así, verdadero o falso, verdadero o falso. No, eso no les gusta. Ellos quieren que ustedes vayan con intenciones de aprender, ¿sí? Entonces les diría que si hay clases de consulta virtuales por Meet, no dejen de sumarse y hacer las consultas. David, Sí, ¿sabes si han dicho si qué modalidad va a ser el examen, si multiple choice o para justificar parece o que algo? presencial, le dice que va a ser, o sea que le van a dar las 5 preguntas. Ah, presencial. Ujú. Así sería, Ojalá sea presencial. así dice, Mira, de uno. así dice. Bueno, Nah, mejor con cátedra. David, una pregunta. Online Sí. y con los profesores. claro, ¿Vos vos ya los tenés tenés tomando. Sí, decime. esos PDF, vos los podéis ir subiendo? Sí, yo subo todo, Iñaki. Ah, de una. Sí, sí, yo De no dejo forma la un clase. plan o algo así. Yo subo video y el PDF. Vos Sí, subí hasta el dólar, subí. sí, Uh, decime feliz. ¿De cuánto tiempo van a ser las clases? Falta un poquito si termine, mirá, estamos en la página 6 de 9. Ah, Así bien, bien. que Estoy sí, más o cansada. menos hora y media. ¿Sí? De una. Bueno, vamos Dale. con cortes. Igual acordate, Feli, yo las clases las grabo, ¿no? Entonces, lo que se quieran desconectar antes, no hay problema, queda la clase subida y después la ven. ¿Sí? No hay Bueno, problema Gaby. por eso. Bueno, los otros esfuerzos que vamos a ver, en este particular ahora, en este momento, es el de corte o cizalladura. ¿Sí? El de corte o cizalladura es un esfuerzo tangencial. ¿Qué significa que el esfuerzo sea tangencial? Ya vimos recién que eso implicaba que la fuerza, en este caso, indicada acá por el vector en naranja, se aplicaba tangencialmente a la superficie considerada como se observa ahí. Desde luego, para que tal sistema no acelere, era necesario que aquí abajo se aplique otra fuerza, ¿sí? Menos F, de manera tal que el sistema no acelere, como les venía diciendo. El efecto de tal fuerza va a ser el de deformar, ¿sí? Si quieren cambiamos el color acá para enfatizar la deformación, deformar este cuerpo de la siguiente forma. ¿Sí? Esto es similar a lo que ocurre, chicos, cuando ustedes aplican justamente las fuerzas tangenciales a las tapas de un libro. ¿Sí? Lo que van a encontrar es justamente esta deformación, es decir, como que se inclina el libro, ¿sí? Hacia los laterales conforme están aplicadas estas dos fuerzas, como se indica en la figura. Ese es el esfuerzo de corte o cizalladura. Adelantándome un poco a lo que voy a ver recién, o lo que vamos a ver ahora, en un rato mejor dicho. El esfuerzo de corte, chicos, ¿sí? Se define como el módulo del vector fuerza aplicado dividido en el área paralela, o lo que es lo mismo, el área a la cual es tangencial la fuerza F aplicada. ¿Sí? Como se observa ahí. Y por lo tanto, al hacer un análisis dimensional, las unidades en sistema internacional serán Pascal, o lo que es lo mismo, el Newton sobre metro cuadrado. Ahora bien, aquí está lo que le decía yo, la definición del esfuerzo de corte, ¿sí? Es fuerza sobre área paralela a la fuerza F. ¿Sí? Aquí está el esquemita en vista lateral, ¿sí? Esto que estoy remarcando así aquí era el cuerpo en su forma original. ¿Estamos? Al aplicar la fuerza F experimenta estas deformaciones que estoy remarcando acá en color negro, ¿sí? Como vimos recién. ¿Qué es lo importante acá? Que yo quiero que ustedes noten. Para los esfuerzos de corte también existe, chicos, una relación de proporcionalidad. O sea, existe un cierto rango en el cual se presenta una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la deformación por corte experimental. ¿Cómo se identifica la deformación por corte? Fíjense, yo voy a tener esta arista con su posición original ahí indicada en azul. Una vez que operan las fuerzas F, es decir, que se somete a cizalladura esto, esta arista se desplaza, como indica la flecha allí, barriendo este ángulo gamma y cambiando esta longitud de arriba en una cantidad delta de x. H, por otro lado, ¿sí? Es la altura o espesor de nuestro cuerpo. La relación de proporcionalidad se verifica de la siguiente manera. Me dice que el esfuerzo de corte
es igual a G, que es la constante de proporcionalidad y que se llama módulo de corte o de rigidez, por la tangente de gamma. La tangente de gamma por triángulo es cateto opuesto, que es el delta de X, sobre el cateto adyacente, que es H. ¿Sí? Esa es la ley de Hooke para el esfuerzo de corte o cizalladura y marca una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la deformación por corte, que es delta de X sobre H. ¿Sí? Muchas veces, en vez de poner tangente de gamma, como este ángulo gamma suele ser muy pequeño y está expresado en radianes, se pone directamente G por gamma. Ustedes saben que la tangente de gamma se aproxima a gamma cuando gamma está expresado en radianes y es muy pequeño. Bueno, como les decía, G es el módulo de corte o de rigidez, sus unidades son el newton sobre metro cuadrado, y además, chicos, también es una propiedad intensiva del material, o sea, es característico de cada tipo de material y no depende del tamaño de la muestra. A partir de aquí definimos lo que se llama el módulo de Poisson, que se denota con la letra griega mu, que es la misma que usábamos en coeficiente de roce. El módulo de Poisson se define como el negativo de la deformación unitaria transversal sobre la deformación unitaria longitudinal. O sea, menos delta de R sobre R0 sobre delta de L sobre L0, lo que es igual a menos delta de D sobre D0 sobre delta de L sobre L0. El mu depende también del material, ¿sí? Es característico de cada material. En metales varía entre 0 y 1/3, pero en general es menor a 0,5. ¿Sí? Existe una relación empírica, esto es que se demuestra experimentalmente, entre el módulo de corte y el módulo de Young. Me dice que el módulo de corte es igual al módulo de Young sobre 2 veces 1 más el módulo de Poisson. Esta relación tiene una consecuencia que es muy importante en el tratado de ondas mecánicas, y es que el módulo de corte es menor que el módulo de Young. Esto trae como consecuencia que la rapidez con la que se propagan las ondas longitudinales es mayor que con la que se propagan las ondas transversales en un medio sólido dado. ¿Sí? Aquí está de nuevo la notación. El módulo de Young y el módulo de corte dependen solamente del material y no de la sección o longitud del material. ¿Sí? De hecho, hay una pregunta final que pregunta sobre eso. Le dicen, si modifico el diámetro de la probeta, entonces cambia el módulo de Young. Ya saben que es falso. El último esfuerzo que vamos a ver, ya con esto queda terminada la clase, es el de deformación, la deformación volumétrica de un cuerpo. Supongamos que tenemos un cuerpo, ¿sí? Como este prisma que estoy marcando acá, no tiene por qué ser prisma, puede ser una esfera o incluso cualquier forma arbitraria, ¿sí? Está sometido a una cierta presión inicial y tiene un cierto volumen inicial en esas condiciones. A continuación, supongamos que este prisma se sumerge en un líquido. Vamos a ver en mecánica de los fluidos que la presión aumenta linealmente con la profundidad. Entonces, conforme lo vamos sumergiendo en ese líquido, la presión a la cual está sometido este prisma se incrementa y llegamos a un cierto valor de P final. En esas condiciones se viene experimentalmente, se mide este prisma y se encuentra que tiene un volumen final distinto al inicial. En efecto, lo que se encuentra es que si la presión aumenta, este prisma disminuye su volumen. Al igual que lo que ocurría antes, existe una relación de proporcionalidad, al menos dentro de cierto rango, ¿sí? Que me relaciona la sobrepresión o incremento de presión que experimentó este prisma con el cambio fraccional de volumen experimentado por el prisma. Esa relación me dice que la sobrepresión, como les dije, es proporcional al cambio fraccional de volumen. Y la constante de proporcionalidad es esta constante B que se llama módulo de compresibilidad o módulo de volumen, ¿sí? El delta de P, como siempre que encuentran la notación delta en física, es la presión final a la cual está sometido el prisma menos la presión inicial a la cual estaba sometido. De allí que se llame sobrepresión y sus unidades es el pascal o newton sobre metro cuadrado. Delta de B sobre B sub 0, como les dije, el cambio fraccional de volumen. Entonces, si a usted le piden el cambio fraccional porcentual, lo que le están pidiendo es el delta de B sobre B 0%. ¿Sí? Hago esas aclaraciones, muchas veces no lo saben hacer. Para ir finalizando, el módulo de compresibilidad B se relaciona empíricamente con el módulo de Young mediante la siguiente expresión. Es el módulo de Young sobre 3 veces 1 menos 2 veces el módulo de Poisson mu. Además, chicos, hay un recíproco del módulo de compresibilidad que se lo denota con la letra K y que se llama simplemente compresibilidad. ¿Sí? La compresibilidad a seca
es el recíproco del módulo de compresibilidad. Para identificarlos dimensionalmente basta que vean las unidades. El B se mide en pascal o lo que es lo mismo newton sobre metro cuadrado, mientras que el K se mide en pascal a la menos 1 o en metros cuadrados sobre newton. ¿Sí? Cuidado porque es muy confuso el nombre, ¿sí? Compresibilidad a seca le están hablando del K y módulo de compresibilidad o de volumen le están hablando del B. Eso es todo lo relativo a la sobrepresión. Después vamos a ver cómo actúa la fuerza cuando se sumerge un cuerpo en un líquido. Ahí vamos a aprender que si el líquido está en condiciones estáticas, las fuerzas que aplica el líquido sobre cualquier superficie de un cuerpo sumergido son siempre perpendiculares al cuerpo. Ya vamos a ver por qué es eso. Y ahora sí, lo último, chicos, es el esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión en realidad no es más que un esfuerzo de corte disfrazado, ¿sí? Lo importante acá del fenómeno es que entiendan lo siguiente. Tenemos una probeta, en este caso circular, con un cierto radio R, como el que se encuentra dibujado ahí, ¿sí? Y esa probeta está empotrada aquí en la base, de manera tal que la base no se permite que gire libremente. La probeta tiene una cierta longitud L, como se observa acá, ¿sí? Y a continuación lo que hacemos es lo siguiente. Consideremos una fibra, como esta que estoy marcando en azul aquí, para nuestra probeta. A continuación se aplican estas fuerzas que están acá dibujadas en rojo, que es un par de fuerzas que tienen asociado un momento sobre esta probeta que estamos ensayando. Experimentalmente lo que se encuentra es que hay como un retorcimiento, por decirlo de alguna forma, de la fibra de acuerdo a esa línea de trazo que yo dibujé ahí. O sea, esa vendría a ser la nueva posición de la fibra cuando produzco esta deformación. De manera tal, chicos, que la fibra barre este ángulo θ que está allí indicado. Bueno, experimentalmente se encuentra, para variar, como viene siendo costumbre en todos los esfuerzos, que existe una relación de proporcionalidad, al menos dentro de cierto rango, entre el momento torsor aplicado y la deformación angular θ experimentada por la probeta. Este θ, por favor, chicos, siempre en radianes, ¿sí? Y D, que es la constante de proporcionalidad, se llama par reducido de torsión y se expresa en newton metro. Como les decía, el ángulo θ siempre en radianes. Y el par reducido de torsión, o par director, que le llaman también, se calcula como pi por radio a la cuarta por g sobre 2L, donde g es el módulo de corte o rigidez. Les había dicho yo de que la torsión no es más que un esfuerzo de corte disfrazado, ¿sí? Esto le dice, ¿sí?, que mientras mayor sea la longitud de la probeta, menor va a ser el par reducido de torsión y por lo tanto más fácil va a ser deformarla un cierto ángulo θ. Por el contrario, mientras menor sea la longitud L, más difícil va a ser deformarla a un mismo ángulo θ. Eso experimentalmente ustedes lo pueden comprobar muy fácilmente. Agarren sin ir más lejos un caramelo, ¿sí?, un palito de la selva. Agarren en su tamaño original y tratenlo de retorcer, van a ver qué fácil. Ahora córtenlo en un pedacito chiquitito y tratenlo de retorcer. Van a tener que hacer un momento mucho mayor, ¿sí? Bueno, eso viene acá indicado por el par reducido de torsión, ¿sí? Mientras mayor sea la longitud de la probeta, menor va a ser la constante de proporcionalidad D, y por lo tanto dentro de la zona de proporcionalidad, ¿sí?, va a ser más fácil o más difícil, según cómo cambie la longitud de L, producir una deformación θ dada. Y eso es pregunta de final. Con eso están vistos todos los esfuerzos. Sí les hago una última aclaración porque apareció una vez en un final y no se acordaban. Es acerca de cómo calcular la potencia en un momento de rotación. El trabajo, chicos, en un momento de rotación por un cuerpo rígido es siempre que el momento producido sea constante, o sea, el momento producido sobre el cuerpo sea constante, es m, que es el momento, por el desplazamiento angular experimentado por el cuerpo. Ese es el trabajo. Solo si el momento torsor es constante. Y la potencia, que no es más que la rapidez a la cual se hace trabajo por unidad de tiempo, es por lo tanto el producto del momento por la velocidad angular a la cual está girando el cuerpo, ¿sí? Esto que está aquí, P igual a m por omega, es la manera, m es el momento, insisto, en la cual ustedes van a calcular la potencia desarrollada por un cuerpo en rotación. Con eso está terminada la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. Yo no, Gaby. Bueno, Gaby, ¿para qué mesa
pretende llegar con esto? Bien, primero dejo de grabar porque no se hayan tan pesados los videos.